Aquí ya estamos. ¿Qué equipo Cristian, no? Somos un montón hoy. Somos un montón en el estudio. Pero primero le vamos a dar la bienvenida a Agustín Podestá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Teólogo, Gusto magíster en saludarlos. teología, columnista de este programa. Gracias, un placer como siempre. Le vamos a dar también la bienvenida acá a Marcos Sala, que primera vez en el programa, nunca hemos tenido la posibilidad de charlar con él. Él es teólogo, magíster en creación literaria, poeta y venís de Colombia. Sí, bueno, vivo en Colombia en este momento, soy de Panamá. Soy de Panamá, por sí. respeto a la nacionalidad, también tengo que decirlo. Pero bueno, también tengo la nacionalidad colombiana, entonces hay ahí siempre un lío de dónde soy más. Pero bueno, de los dos lugares ya está. Y tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Buenos Aires en este fin de semana y tenerlo aquí en el piso. Así que bienvenido. Gracias. Gracias por venir aquí al estudio. Y bueno, Juanpi ya estaba presentado. Hola. Hola, soy Juanpi. Hola, soy el padre Juanpi. Saludo a todos los que me conocen. A toda la gente. A toda la gente que me conoce. A todos los que me siguen. Claro, tanto Agustín como Juan Pablo como Marcos llevan adelante una tarea muy importante en las redes sociales que tiene que ver con la evangelización digital, ¿no? Algo que desde hace varios años se viene trabajando. Empezaron a aparecer algunas expresiones en las redes sociales como es Agustín, Juan Pablo, Marcos y otros tantos que tratan de empezar a evangelizar a través de las redes sociales, lo cual conlleva no solo algunos debates en torno a cuestiones que tienen que ver con la fe que se vivía o con la práctica de la fe a la que uno está acostumbrado a vivir, sino también los desafíos que conlleva también y la creatividad que cada uno de ellos también tiene y trae en sus propias cuentas y su propio mundo para poder llevar la palabra y la buena noticia de Dios a sus seguidores, ¿no? Totalmente. En realidad los seguidores de Jesús. Ese es nuestro lugar, ¿no? Llevarles la palabra a los que quieren seguir a Jesús. Nos toca a nosotros, bueno, lo encontramos, buenísimo. Ahora, ¿cómo hacemos para que el otro se encuentre con Jesús? Y ahí todo lo que se le dice el nombre, entre otros nombres, el continente digital, ¿no? Así como en aquel tiempo se pensaba en el continente americano y bueno, hay que ir a evangelizar. Después vinieron con otras ideas otros, ¿no? Pero bueno, hay que ir a evangelizar. El continente digital es una buena figura para decir, hay que tener el carisma para ir al lugar, hay que formarse, hay que saber el lenguaje, hay que saber los ritmos que se manejan, hay que saber los horarios, bueno, ¿para qué? Para entrar a ese continente y poder hablar en el lenguaje del otro, porque al fin y al cabo no es que el otro tiene que saber mi lenguaje, sino que yo tengo que saber el lenguaje como para anunciarles a Jesús, que es el que vale la pena. Sí, pensaba que en este continente digital, como decían, no es que no se hablaba ya de espiritualidad, pero quizás no desde una religión, ¿no? O quizás sí, pero quizás no es tan popular como otras cuestiones de espiritualidad que se hablan y que no están conectadas tanto con una religión. ¿Cuáles son quizás esas herramientas o esos recursos que ustedes fueron investigando o en los cuales se fueron formando o aprendiendo más para poder llegar a la gente también a través de este continente digital? Marcos. Mejor puede contestar esa pregunta. La palabra, Marcos. No, yo creo que la clave central ha sido no suponer que el otro me entiende. Y claro, la gran diferencia de Internet con los demás medios de comunicación es que Internet lo tiene todo. En Internet ves la televisión, en Internet escuchas música, en Internet puedes estar en radio, en Internet, o sea, haces todo. Todo lo puedes hacer desde allí. Y eso implica una forma de relacionarse muy distinta a como cuando, bueno, enciendes el televisor y está emitiendo un contenido, se está transmitiendo algo, tú no tienes la posibilidad de hacer plasticidad allí, decir, bueno, quiero que esto se acabe, quiero ver otra cosa, me aburrí, cambio de canción, pongo otra cosa. En cambio en Internet sí, y en redes sociales también. Entonces tienes una voz ya de salida, o sea, no es como que tienes que pedirle permiso a alguien para hablar. Te creas una cuenta en donde quieras y ya hablas, ¿sí? Ya tienes esa posibilidad. Y eso al mismo tiempo implica que puedes hacer preguntas, puedes reaccionar, puedes decir no estoy de acuerdo, esto que dices me parece que no está bien. O sea, hay esa posibilidad ya de antemano. Entonces eso implica que el diálogo con el otro ya está implícito o se da de inmediato, ¿no? Entonces para mí ha sido fundamental un poco preguntarle a la gente que me acompaña en este espacio qué busca, qué intereses tienen, qué preguntas, qué dudas. Y entonces te encuentras con un montón de contenido que no habías pensado tal vez en publicar, pero que estaba allí.
y eran justamente las preguntas fundamentales de estos seres humanos que están allí y que forman parte de la red también, y que sin ellos evidentemente no sería una red. Entonces, para mí ha sido fundamental eso, la herramienta de pensar en el otro, preguntarle al otro, la posibilidad de decirle, bueno, ¿qué entiendes por esto? ¿Cómo lo has vivido tú? Y eso empezar a asumirlo como parte de mi contenido, y en mi caso particular como teólogo, buscar cómo responder a esas preguntas con más preguntas a veces o con pistas, digamos, para que se ubiquen dentro de sus inquietudes. Para mí eso ha sido fundamental, o sea, la base fundamental de lo que yo hago. Hablaba antes del lenguaje de las redes sociales. Justamente tiene un lenguaje bastante dinámico, de ida y vuelta, de reciprocidad, de ver cuántos interactúan, ponen me gusta, comentan y demás. Y justamente uno por ahí, antes hablaba Juanpi de que por ahí a veces parece que la misa es aburrida. ¿Cómo es ese balance, esa combinación para los tres? Pues para comunicar un anuncio que por ahí para muchos es aburrido, tedioso, vetusto y poco aplicable a la vida cotidiana, de una forma bastante dinámica, sencilla, amena, sin caer en algo tan vulgar, sino que tenga justamente contenido. ¿Cómo es esa conjugación para combinar el contenido religioso con la dinámica propia de las redes sociales? Qué fuerte la pregunta. Iba a pasar. Sí, se me ocurre distinguir esto. O sea, por un lado está, digamos, si el lenguaje religioso es aburrido o la misa es aburrida, entonces tenemos un problema con la liturgia, más allá de las redes sociales. O sea, yo pensaría en esto. Es decir, si hoy el mensaje de Jesús no lo transmitimos de forma significativa, no es que el mensaje no sea significativo, es que la forma que tenemos de transmitirlo no es significativa para la vida de las personas, entonces tenemos que replantearnos cómo estamos evangelizando, más allá de las redes sociales. Digamos, yo en esto coincido, me parece que todavía hay resabios de un lenguaje, de una forma que no está del todo aplicada, digamos, ¿no? Que si hoy verdaderamente queremos seguir aplicando el Concilio Vaticano II, por ejemplo, habría que repensar la liturgia, habría que repensar otro tipo de espacios para que sean los medios más significativos, ¿no? El fin está claro que es significativo. Y diría esto, también depende mucho de los, yendo a las redes sociales en particular, también depende mucho de los carismas de cada uno. Me parece que también en las redes sociales, como en todos los espacios, también se vislumbran diferentes carismas y diferentes formas de transmitir. Quiero decir, no transmitimos, o los que estamos en estos temas de redes y demás, no todos transmitimos ni el mismo contenido ni de la misma forma, digamos, nos dedicamos como a cosas diferentes. No sé, me parece que en este caso, por ejemplo, los tres hacemos de una forma diferente lo que hacemos y que hacemos contenido diferente también, ¿no? O sea, no solo la forma que tenemos de transmitirlo, sino también qué estamos transmitiendo. Creo que también esa pluralidad que se refiere, que se vive en la iglesia, también se vive también un poco en las redes sociales, ¿no? En las formas que tenemos múltiples de vivir la fe y de cómo la transmitimos. Yo agregaría allí que eso le llevo pensando. Y creo que después de la situación pandémica ha venido a ser como una reflexión teológica un poco más seria, y es que por el contexto digital en el que nos encontramos cuando hablamos de esto, cuando hablamos de pastoral digital, evangelización digital, yo creo que hay una pregunta que no nos hemos todavía tomado muy en serio, es la creación de espacios digitales para celebrar la fe. Es decir, la Eucaristía, la liturgia, eso requiere una presencialidad, está perfecto, buenísimo. Por eso hubo como esa tensión al principio de, bueno, apenas se acabe la pandemia ya volvemos todos a... Pero no es verdad que la gente que estaba en redes va a volver. O sea, estuvo en la pandemia y se va a quedar después de la pandemia en redes porque ese es su espacio vital y existencial. ¿Qué puede hacer la iglesia, qué puede hacer la teología, qué puede hacer la pastoral, la catequesis, etcétera, para llevar a ese espacio una forma de celebrar la fe que concuerde con las coordenadas, con los lenguajes, con los ritmos, con los tiempos de allí? Entonces yo pensaría, y eso ya lo está pensando, por ejemplo, Svardelotte en Brasil, una liturgia digital. ¿Cómo se podría gestar eso? Que no suplante la liturgia presencial, pero sí que es una forma de celebrar la fe en esta plasticidad que es lo digital. Todavía no lo hemos pensado. Hemos creído que hacer pastoral digital es poner una cámara enfrente de todo lo que hacemos presencial. Y no, y por ahí no va, porque los lenguajes son distintos. Y ya, como decía Agustín, ya en lo presencial tendríamos que estar haciendo preguntas y estamos intentando ver cómo hacer significativo lo presencial. Imagínate si, además de eso, decimos, bueno, esto que más o menos tiene una significación para nosotros, le ponemos una cámara, lo transmitimos por internet y ya estamos evangelizando. No. ¿Sí? Y ahí yo estoy de acuerdo con varios que hemos pensado esto en eso no es evangelización digital y eso tampoco es pastoral digital. Habría que pensar en estos medios, en estos lenguajes,
una liturgia, si se permite el término, digital. O sea, una forma de celebrar la fe allí, juntándose, encontrándose, etcétera. Sí, pensaba en este encontrarse también, nos da la posibilidad de vivir la fe también en contacto con otros lugares del mundo, ¿no? También conocer más sobre cómo se vive la fe en cualquier rincón prácticamente de nuestro planeta. ¿Cómo viven ustedes eso? Porque quizás antes uno entraba más en contacto con esto en una Jornada Mundial de la Juventud, en este tipo de eventos multitudinarios, y gracias a las redes y quizás intensificándose más en este último tiempo a raíz de la pandemia, uno cuenta más con la posibilidad también de estar en contacto permanente con otras naciones. ¿Cómo viven ustedes esto? Sí, a mí lo que me pasa, continuando por ahí también con lo de Marco, como mucha información en mi mente, pero por un lado el tema de que se vive, al menos los que están viviéndolo, como muy natural, ¿no? Del encuentro entre personas de distintos países. Hay como una naturalidad que se va viviendo en las redes que me parece muy, muy rico, ¿no? Muy rico en contenido, muy rico para el aprendizaje de uno y otro, muy rico en el diálogo. Y no solamente el encuentro, sino ¿cómo te puedo decir? Porque hay como toda una imagen todavía, en muchos lugares más fuerte quizás que en Buenos Aires, pero una imagen muy piramidal de la iglesia. Ellos dos me van a decir algo parecido o mejor, pero y eso en las redes sociales se puede como diluir un poco. ¿Por qué? Porque es esto, cualquiera puede agarrar la cámara, puede agarrar, y si estudió, puede decir un contenido que sirve, puede decir algo que ayuda a pensar, puede decir algo que ayuda a encontrarse con Jesús. Entonces no se necesita la estructura piramidal de la iglesia, donde es el cura el que te dice qué es lo que tenés que hacer, por dónde va, esto se hace así. Y eso nos hizo como ampliar un montón en los horizontes, nos hizo ampliar un montón los modos de llegar, los modos de celebrar la fe. ¿Por qué? Porque no es un cura el que está pensando con la estructura de la parroquia qué es lo que hay que hacer, sino son a veces laicos que se juntan a pensar cómo evangelizar, cómo pensar una música, cómo encontrarse de distintos países para crear una música para tal evento que es un encuentro de evangelizadores digitales. Como todo eso se fue como ampliando un montón. Entonces se celebra desde distintos espacios ese encuentro mundial, pero no sé, a mí mi sensación es un encuentro entre hermanos totalmente iguales. Entonces a mí me pasa de ir charlando con México, bueno, con Marcos, con varios, y decir, pero no lo siento lejano, lo siento totalmente cercano, quizás porque ya estoy en el continente digital y se me hace natural. Pero esas cosas me parecen muy, muy ricas en el aprendizaje que se fue dando. Y nos fue haciendo también a la iglesia repensar lo que pensamos muchas veces como límites, esta estudiócesis, no podés pasarte. Y les cuento una anécdota rápida, esto es rápido. Pero estábamos haciendo un vivo con los jóvenes de Flores, y nosotros en Buenos Aires tenemos dividido en 4 zonas, ¿no? Una es Flores, Belgrano, Devoto y Centro. Y bueno, estábamos haciendo todo un equipo de trabajo espectacular, había una vivencia que se estaba dando hermosa, y cuando había chicos que se querían sumar, pero no eran de Flores. ¡Uy, Dios! Pecado, Dios mío. Entonces, me acuerdo que una persona en ese momento, referente de jóvenes y todo, que pase primero a preguntarnos a nosotros, a ver si lo vemos capaz para ir. ¿A quién te comiste? Para un poco, papá. Que en las redes sociales no se manejan esos límites. No se manejan esos límites. Y claro, la persona no maneja ese continente. Entonces, los límites que se manejan son otros. Eso me lo enseñaron las redes.
Entonces hay que estar dentro de las redes para saber cómo manejarse. A mí me llama mucho la atención que Buenos Aires no maneje tanto el tema de las redes sociales a nivel arquidiócesis de Buenos Aires. Eso me llama mucho la atención. Entonces se van saliendo algunas cosas. Pero ¿a qué voy con esto? Que hay muchísimo por delante, algunas cosas nos vamos viendo, pero después hay mucha soltura. Me encanta de los laicos, justamente tienen soltura para abrir, pero hay que estudiar, hay que formarse, porque si no también hay cada cosa que vemos en las redes sociales. Decenas de miles de seguidores, ¿no? Y miles de seguidores, y las cosas que se dicen, y yo digo, ay Dios mío, ¿en qué parte del Evangelio dice esto, no? Pero bueno, eso suele pasar también. Hablé mucho. Bueno, pues nos quedamos todos ahí. No, pensaba en esto de lo que hablabas de la arquidiócesis, en particular de Buenos Aires, ¿no? Que uno ve que tiene un Facebook, un Instagram, todavía sigue con una cosa media analógica, trabajando, y me parece que eso representa un desafío, ¿no? para el nuevo arzobispo, de ponerse por ahí también un poco a tono de lo que es el continente digital, la evangelización digital, y tratar de salir un poco de esta visión tan territorial que se tiene de las parroquias, donde el párroco es el jefe territorial, y donde, bueno, justo una persona recién me preguntaba los sacramentos en base a esto, ¿no? De que por ahí, hoy ya no hay uno no está obligado a ir a una parroquia que tiene a 2 cuadras de su casa, sino que se puede poner a ver la misa de un párroco en Colombia, en Francia. ¿Y qué pasa con esos sacramentos cuando el párroco le dice no son válidos? O sea, vos tenés, el sacramento es presencial. ¿Qué sucede con eso, no? Porque ahí es como que, por un lado, hay un avance desde el lado de diluir el territorio, los territorios que manejaban estos párrocos, pero por el otro lado hay un debate en torno a ese sacramento, que uno por ahí se sienta a ver la misa, sigue la misa, sigue toda la parte litúrgica, y después le dicen, no, el sacramento no es válido. Sí, todavía se insiste bastante con esta idea de que el sacramento tiene que ser presencial. Lo que hay que, me parece, distinguir como rápido de teoría, digamos, ¿no? Los sacramentos son signos... Por favor. Signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Muy bien. Instituidos por Cristo, administrados por la Iglesia. Muy bien. Vamos rápido a lo que nos interesa. Son signos sensibles y eficaces de la gracia, es decir, son signos materiales, es decir, hay una materialidad sin la cual no hay sacramento. El pan, el vino, las personas, dice. Ahora, depende de cada sacramento. Ahora, que exista la materialidad del sacramento, yo ahí, como lo que planteaba en ese artículo, aquel de cuando surgió en la pandemia, lo que planteo es que tenga que existir esa materialidad del sacramento, no significa que tenga que estar sí o sí mediado, ¿cómo decirlo?, físicamente en el momento en el que el administrador está administrando verdaderamente el sacramento. Y no estoy inventando nada, en la historia de la Iglesia ya ha sucedido, sobre todo en los primeros 5 o 6 siglos de la Iglesia, sucedía que los sacramentos se administraban, no hacía la distancia para que no suene como sincrónico a sincrónico, pero sí se administraban de formas más generales, de formas más amplias, ¿no? No tan, quizás fue el Concilio de Trento en adelante, que por cuestiones históricas, con respecto a la Reforma Protestante y demás, acentúa demasiado esa materialidad que no necesariamente tiene que ver con las personas o con la mediación de las personas. Quiero decir, 2 personas que están hablando por teléfono, ¿están hablando realmente? Esa sería la pregunta, ¿no? 2 personas que se están viendo por la pantalla, por videollamada, ¿están viéndose realmente o no? Para la cuestión sacramental, los que son más como conservadores en este tema dirán, no están encontrándose realmente, porque no hay una presencialidad física directa, ¿no? Cuando hoy, por el continente digital y todo esto que estamos diciendo, podríamos pensar que sí hay un encuentro real entre esas 2 personas, aunque esté mediado por una pantalla. Bueno, ¿se puede dar, dicho en criollo, ¿se puede dar la absolución para el sacramento de la reconciliación por teléfono? No, te dicen, no se puede. ¿Se puede dar por videollamada? No se puede. Pero vos decís, pero no hay un encuentro real entre esas 2 personas que se están encontrando en ese momento, mediados por... ¿Se entiende la diferencia, no? Una cosa es que sea material el sacramento en sí, y otra cosa es que sea material el encuentro presencial en sí. ¿Diríamos que no estamos encontrándonos realmente por videollamada? Bueno, esa es la pregunta de base, ¿no? Entonces, cuando surge el tema de la Eucaristía, y sobre todo en un contexto particular, donde no se puede acercar por una cuestión particular,
la persona a ese sacramento en particular, independientemente de la condición de enfermedad o lo que fuera. Quiero decir, si el cura está en un país y la persona está en otro, no solamente bueno, acercate a tu parroquia, te contestan, ¿viste? No pará, no es tan fácil, porque por algo no se acerca a la parroquia, o sea, algo pasa que esa persona no accede a esa parroquia en particular. Entonces, ¿el sacramento se está dando o no se está dando, no? Por ahí pasa la pregunta, ¿no? O sea, si la persona está, por ejemplo, pudiendo comulgar, aunque no esté recibiendo efectivamente la hostia, cuando la hostia consagrada está materialmente presente en la consagración que está sucediendo en ese contexto particular. Y yo estoy mediando y estoy encontrándome con Cristo sacramentado en la distancia, pero me estoy encontrando porque está sucediendo. Entonces, por ahí pasa un poco la pregunta, ¿no? Si en esta reconfiguración de las redes sociales y de la comunicación, porque ahí pasa la cosa, ¿no? Si en la mediación de la comunicación y las nuevas comunicaciones no podemos pensar también nuevas formas de acceder a los sacramentos que no modifican sustancialmente el sacramento, porque el sacramento no queda modificado. Lo que queda modificado es el encuentro con ese sacramento, ¿no? No sé si ha absuelto usted, padre, por teléfono, pero no puede, ¿eh? No, pero en todo caso. les digo como algunas cosas que pasan también con esto, ¿no? Ante la situación que todavía no está resuelta, o por ahí ni siquiera hay intención de resolverlo, ¿no? Me parece que hay preguntas que quizás los que tendrían que resolverlo ni siquiera se la están haciendo. Pero bueno, no importa, eso yo no me voy a meter. La cosa es que con esto que preguntaba Ana sobre la relación de otros países u otras provincias, como es en Argentina, a mí me está pasando algo muy, muy rico, y es que la relación hace que gente que por ahí me sigue a mí, es de otra provincia, y necesita acercarse, una charla personal, todo eso, porque por ahí yo no se lo puedo dar, porque es de otra provincia. Yo puedo hablar con alguien de la otra provincia, que también me conozco por redes sociales, y hacer ese acercamiento. ¿Qué es lo que me pasó a mí en los últimos tiempos, ¿no? Desde la pandemia, de poder absolver a gente que no se dan una idea de las realidades por las que pasaron para poder llegar al sacramento de la confesión, me estoy hablando ahora, ¿no? Entonces, gente que a mí me duele mucho, porque toda la primera media hora, casi una hora, es contar la cantidad de trabas que le pusieron para absolverlo por ciertas situaciones de vida que habían elegido o que les tocó o que les pasó, y bueno, entonces, no, vos no podés recibir la solución, entonces pasa por uno, pasa por otro, pasa por otro. Y eso, hablándolo con un sacerdote como es Luis Sassano, con el que nos llevamos muy bien, y él los deriva a hablar conmigo. Entonces, cosas que pasaron, y para mí son muy ricas, son estas, ¿no? De decir, bueno, si nosotros queremos apuntar hacia el encuentro con Jesús, entre los que estamos en distintos lugares, ayudémonos a eso. Ayudémonos a que la gente se encuentre con Jesús. No, y hay que atacar y corregir tales cosas de otros. La verdad es que no lo vamos a poder hacer. Entonces, entre los que estamos trabajando para un mismo fin, como es el encuentro con Jesús, ¿y por qué el otro no hace eso? Yo qué sé, no tengo idea, no sé su realidad, no me voy a meter. Yo lo que voy a hacer es buscar la manera de que el otro se pueda encontrar con la misericordia. No saben lo que fue, dos situaciones como muy fuertes fueron. Decir, wow. Y uno fue solamente un instrumento. ¿En qué? En esto, la persona habló con alguien de otra provincia, porque lo sigue a ese. De nuevo, los límites territoriales no impedían el encuentro. Y esa persona lo derivó conmigo, y ahí pudimos como llevar a cabo algo tan necesitado como era el encuentro con la misericordia. Y el hombre bueno, vuelve una y otra vez a reconciliarse. Ahora me dice, menos mal que está más cerca. Y lo que me dice es, se acuerda, yo no me acuerdo, creo que fue por octubre, pero siempre me dice, un nuevo nacimiento fue esa fecha de octubre. ¿Por qué?
porque tuve una experiencia de la misericordia de Dios. Fuertísimo, fuertísimo. La vivencia mía, ¿no? De decir, wow, uno fue instrumento, ¿desde dónde? Desde las redes sociales. No fue por el límite del lugar y y no perteneces, amigos, te anda a tu parroquia. Y es esto que decía Agustín, por algo no está yendo. Hay alguna traba del lugar, una puerta cerrada, una iglesia cerrada, una cosa que no se puede, por lo cual no está yendo a ese lugar y está buscándolo. Entonces las redes sociales son lugares de mucha búsqueda. La pregunta es si nosotros estamos presentando lo que la gente está buscando. Siempre nos tenemos que preguntar eso. No quería concluir esta charla sin preguntarles un tema que está muy en boga, porque el domingo pasó bien en uno de los diarios de mayor tirada del país una noticia en la tapa, una noticia que hablaba de una misa en Alemania en la cual la homilía se dio a través de inteligencia artificial. Por eso mi duda puntual era ¿hasta qué punto, cuál es el límite entre utilizar las herramientas tecnológicas como medio de evangelización o hacer que una tecnología, una ciencia particular reemplace al papel de un sacerdote o un teólogo? Yo les cuento diría, algo. Dale. Yo solamente diría que si la inteligencia artificial puede reemplazar una homilía, muchachos, replantéense el carisma, ¿no? El cual, a ver, hay una realidad que nos pasa también, es que es una herramienta. Entonces, ayer justamente estaba en clase y hablábamos de este tema. La inteligencia artificial es una herramienta excelente, pero vos tenés que saber del tema. Si vos no sabés del tema, no dejes a la inteligencia artificial porque te va a chamullar de una manera. Entonces, hay homilías muy obvias quizás. Totalmente. Una homilía vos pones la cita bíblica y te la arma y te da ideas muy buenas, pero la pregunta es si la inteligencia artificial tuvo encuentro con Jesús para hacer eco del mensaje y yo no. O sea, ¿por qué tengo que repetir algo de un lugar que no tiene un encuentro con Jesús? ¿No? ¿Y cómo vas a evitar que la inteligencia artificial tenga un encuentro con Jesús? Perdón, es artificial. Entonces, ahora, hacé pasar el evangelio por tu corazón. Yo solo iba a agregar que esto es una muestra de algo que ha venido pasando hace muchísimo tiempo y que todo lo digital lo ha puesto más en evidencia, y es el asunto de las fuentes desde las cuales las personas hoy nutren su fe. ¿Sí? Muchos han investigado incluso en temas de educación que los jóvenes, los niños, o sea, uno mismo ya no pasa por la mediación de un maestro o de alguien que sabe más, sino simplemente se va a internet, pone lo que está interesado en buscar y le aparecen 1000 respuestas. O sea, ya no está esa figura de una persona que sabe o que sabe más que tú como mediación para comprender algo o para el aprendizaje de algo. Y ahora con la inteligencia artificial todavía más, porque te arma el discurso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la alerta allí justamente pasa por reconocer que ya ha habido muchísimas mediaciones antes de la inteligencia artificial, esta es otra, que demostraban que el discurso religioso, en nuestro caso particular, el teológico, el pastoral y el espiritual, ya no pasaban por los expertos, sino que había empezado a ser una fuente común para un montón de gente, ¿no? Y ahí la ventaja y la desventaja, porque también te encuentras con gente que dice, yo me leí tal cosa y por eso yo sé de eso, y tú dices, a ver, la fuente mala para sostener ese discurso, para sostener esa idea. Pero bueno, eso es una realidad con la que estamos hoy. O sea, la gente hoy accede a la información sin necesidad de preguntarle a alguien que sepa más. Simplemente va y pone. Ahora, nosotros los que de alguna manera nos hemos dedicado, en nuestro caso particular, a la teología, a la reflexión teológica, ahí hay una pregunta que hacernos, si es que podemos nosotros, ya no siendo como mediadores de la fuente de la información, un poco compartir lo que nos parece es más significativo del mensaje, ¿no? Eso lo agregaría además a otra discusión que habría que tener. Los dos son teólogos, tanto Agustín, bueno, Juan Pablo también, pero es sacerdote también, así que son los tres teólogos. Y más. Algún defecto tenía que tener. No, pero viste que los sacerdotes son todos teólogos, todos tienen que estudiar, los mandan a estudiar en el seminario. Teólogos, Pero ustedes eligieron libremente, tanto Marcos como Agus eligieron libremente. Yo también lo elegí libremente. ¿Te dejan hacer otra cosa en el seminario o no? Te pregunto, no, pregunto. Tenés que hacer teología. pero igual lo elegiste, yo lo elegí. Muy bien, muy bien. Amén.
Y uno, viste que la gente piensa que los teólogos son personas mayores, grandes. Los vemos a ustedes dos, son jóvenes, accesibles. Tienen una manera muy llana y muy original de llegar a la gente, ¿no? No habrá sido fácil el camino de vocación. Un poco el tuyo lo conocemos porque lo has contado acá, pero le quería preguntar a Marcos, ¿por qué decidiste ser teólogo? ¿Cómo te cruzaste con esta vocación? Bueno, yo ahí como Pablo tengo 50.000 relatos de vocación, pero así en síntesis, en mi caso particular fue porque yo me estaba haciendo preguntas y la iglesia no me las estaba respondiendo. Entonces yo dije, bueno, si la iglesia no me las está respondiendo, pues ¿qué encuentro o cuál sería un espacio propicio para encontrar respuestas a estas preguntas de fe, de vida, etcétera? Y tras un largo camino terminé en la teología un poco pensando en mis propias preguntas. Y luego lo segundo fue pensar en lo comunitario. Entonces, como acompañaba muchas comunidades de diversa índole, de diferentes edades, siempre me pregunté, bueno, ¿cómo puedo yo formarme mejor para acompañarlas mejor? Y ahí aparece la teología. O sea, por esas dos cosas. Primero, porque yo me estaba haciendo preguntas que la iglesia no estaba respondiendo, pues eso no es nada nuevo bajo el sol, ya el Papa Francisco lo dice en Evangelii Gaudium. Y segundo, por un tema de, bueno, ¿y ahora cómo acompaño mejor a las comunidades que también tienen preguntas que yo no tengo? Entonces, ¿cómo les puedo ayudar a responder sin la fácil de, no, eso es por fe, ánimo, todo bien, sino de, oh, mira, eso tiene un sustento, tal. Entonces, ahí termino en la teología. Y luego de un año de empezar a estudiar teología, de estar en la facultad, etcétera, fue que descubro, no, esto no es como un tema solamente de hobby, sino que esta es mi vocación. Y entonces empecé a vivirla como mi vocación, opté por ella libremente y bueno, por eso hoy me considero teólogo, no una persona que estudió teología, que puede ser otra cosa muy distinta. Puede estudiar teología y no ser teólogo. Sino después de empezar a estudiar teología dije, no, esto es mi vocación y ahora me dedico gran parte de mi tiempo y de mi vida a eso, a acompañar procesos de formación a las comunidades que también se hacen preguntas, etcétera, y que por diversas razones no encuentran en digamos, la institucionalidad una mediación para aprender o para profundizar su fe, sino que todo está como muy jerarquizado, el conocimiento también, tienes que hacer un papeleo, tienes que pedir permiso, sino que ahora hay otras formas de aprender y bueno, ahí la teología, en mi caso particular, encuentra un espacio para encarnarse. Y vos tenés también la proeza, o para mí un gran avance, de formar parte de la Sociedad Argentina de Teología, que no habrá sido fácil, siendo joven, teólogo. Sí, al principio costó porque también pasaba un poco lo que decías antes, era un lugar demasiado reservado a gente mayor, docentes, demasiado no sé qué, pero bueno, hace unos años empezó todo un proceso también, la misma sociedad de preocupación por lo intergeneracional y de incluir jóvenes que estén estudiando, que ya se hayan recibido, pero que quieran seguir la vocación teológica. Hay una intencionalidad por lo menos de apertura en ese sentido, sí, claro. Bien. Da clases y todo. Ya sí, siempre ahí. Señor. Es un pro ya. Señor. Y hablando de vocaciones también, antes de cerrar, ¿no? Las vocaciones sacerdotales, ¿no? Un gran tema que da vuelta, ¿no? La lectura mañana. ¿Bien? Mira que sabe. Uno ve por lo menos, no sé cómo es en Colombia, Marcos, o en Panamá, pero en Buenos Aires y en general hay una merma de lo que es las vocaciones sacerdotales y quizás eso también plantea un desafío de acá para adelante, ¿no? Quizás parte de ese desafío será también mermarlo con tecnología y buscar otras maneras de que un chico que siga a Dios, que lo ama, que quiere seguirlo adelante, pueda encontrar si tenga este querigma, si no sé si ya sonó bien la palabra, ese querigma, ese mensaje fuerte de querer seguirlo, de dejar todo y seguirlo, ¿no? ¿Ves un desafío de la arquidiócesis de acá en adelante de buscar otras maneras de poder, no sé si decir recolectar vocaciones, ¿no? Porque tampoco es una cosa, digo, de poder escuchar y receptar el llamado de tantos chicos que por ahí se hacen la pregunta pero que no encuentran los espacios hoy para poder hablar francamente de este tema? Ahí se mezclan un montón de cosas. Te mezclé todo, pero perdón, pero por un lado está la situación eclesial de salir a pescar, ¿no? Hay toda una realidad eclesial de, bueno, todo el tiempo hay que salir a pescar vocaciones. Me acuerdo una vez que me habían dicho, si uno sale a pescar, te van a salir peces. Entonces,
¿A qué voy con esto? Que cada pescado tenemos en la iglesia que, que tiene que ver con con la pesca que se quiso hacer. Entonces, me parece... Han salido mal algunas pescas, pero eso lo hablamos en otro capítulo de otro programa. Otro programa. Mucho bagre. Mucho bagre, sí. Bagre. Bueno, bagre, está bien. Bueno, la cosa es esta, que no lo tenemos que pensar así. En realidad me parece a mí, no tengo claro nada, pero me parece a mí que no hay que salir a pescar, sino un poquito lo que decía Marcos. Hay que tantear cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Había un estudio que yo había leído hace unos años que decía que la gente no sabe hacerse preguntas. Entonces, si no sabes hacerte preguntas, tampoco vas a buscar respuestas. Y estamos en una sociedad donde no podemos vivir en sintonía y en comunidad con el misterio, ¿no? De como todo tiene que ser resuelto. Entonces no nos damos tiempo a convivir con el misterio. Y el misterio de ¿a qué me está llamando Dios? Es un misterio con el que hay que convivir. Y que no se responde solamente, bueno, sos ordenado sacerdote y ya está. Yum, adentro, anda a misionar. Porque después sigue la pregunta, ¿qué quiere Dios de mi vida? No se responde solamente, bueno, soy teólogo, ya está, todo resuelto. Soy teólogo, buenísimo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué me está pidiendo Dios? O sea, uno convive con el misterio, y está bien convivir con el misterio. Pero en la actualidad es muy difícil llegar a eso, pero porque tampoco está planteado de por vida que la iglesia esté donde se están haciendo las preguntas. Sino lo que nos pasa muchas veces como iglesia, que estamos dando todo el tiempo respuestas a preguntas que nadie se está haciendo. Entonces, yo le iba a preguntar a Marcos, justamente, bueno, las comunidades se hacen preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿No? Porque eso me parece lo fundamental. Si sabemos cuáles son las preguntas, podemos quizás acercarnos y responder. Ahora, cuando uno responde desde el carisma. Y ahí empieza como el contagio. Si vos tenés este carisma y te pareces a este otro que tiene ese mismo carisma y justo es sacerdote o es teólogo o es un hombre casado o lo que sea, vas a querer ser como tal persona. ¿Por qué? Porque te contagia. Bueno, muchas de las cosas yo lo transmito por la catequesis para no ser tan largo, pero me pasaba en las catequesis de las parroquias y todo, que la catequesis es algo más, ¿no? Y bueno, hay que organizar la pastoral de la parroquia. Bueno, tales catequistas, y llamo a este joven y este otro, y tuvo encuentro con Jesús este joven, ahí no me vengan con, vos no podés juzgar, no, porque uno se da cuenta por el testimonio, se da cuenta por el estilo de vida, se da cuenta si hubo un encuentro con Jesús, porque lo que va a dar como catequesis después va a ser justamente eso, fruto del testimonio. Muchas veces nosotros en las catequesis ponemos gente que no tuvo encuentro con Jesús. Entonces, la primera experiencia de muchos niños, adolescentes, jóvenes, es un lugar donde, bueno, hay fútbol. ¿Por qué? Y porque no es mejor que esté acá que esté en la calle. Perfecto, hagamos un club. Pero no le digas catequesis a eso. Claro. No le digas anuncio. No, porque en el fondo hay un anuncio buenísimo, pero decíselo, porque la otra persona, como vos no se lo estás diciendo, tampoco sabe que hay un anuncio. Entonces, hay como ciertas estructuras que sí tenemos que repensar. Las redes sociales nos ayudan un montón, pero hay ciertas estructuras que nos ayudan a repensar eso. Si no hay una buena catequesis, no hay un encuentro con Jesús, no hay un acompañamiento, si el sacerdote se vive sentado en su escritorio tratando de resolver cosas económicas, y no va a haber testimonio. Si no hay testimonio, no hay como ganas de ser como. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, yo te cuento desde las redes sociales, los jóvenes justamente me preguntan por la vocación en la red social. Claro. No me preguntan tanto en lo personal. Bueno, ahora no tengo muchos jóvenes, pero en las redes sociales sí, tal persona, y de hecho después entraron a un seminario. No los acompaño yo.
Pero es verdad que el testimonio desde las redes sociales de mi ser cura normal, yo qué sé, que va, sube una foto, o sube un contenido, o responde preguntas, o lo que sea, hizo que algunos, ahora te voy a salvar a toda la humanidad porque mi testimonio, no, yo digo que mi carisma quizás respondió al carisma que tenía la persona y se estaba haciendo alguna pregunta, y quizás yo respondí las preguntas. Pero la pregunta que le hago a Marcos Salas es, ¿qué pregunta se está haciendo las comunidades? Perdón, me metí en las preguntas de ustedes. Yo al principio tenía la idea de que esas preguntas eran muy complejas y que por tanto los teólogos y teólogas iban a tener bastante trabajo porque iban a hacer preguntas muy complejas. Pero lo que yo me he encontrado es que las preguntas que surgen son las más sencillas. Preguntas desde ¿quién es Jesús? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo entender los evangelios? Y digo, yo pensé que, ¿sabes? Que iba a tener que responder unas preguntas muy sofisticadas. No, siguen siendo esas preguntas fundamentales. Claro, en diferentes momentos de la vida, en diferentes tiempos de vida, cada pregunta, pero siguen siendo esas fundamentalmente. Jesús, ¿quién es? ¿Qué propone? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué busca? Etcétera. Siguen siendo esas preguntas. Lo que cambia, me parece, es si la hace un joven, una pregunta más de querer conocer la propuesta de Jesús, y si lo hace una persona un poco ya más adulta, que ha tenido recorrido, es por lo que decía justamente hace un momento, como ahora la información no está mediada por una persona que sabe más que tú, en este caso la estructura jerárquica de la iglesia, por el presbítero, se hacen las preguntas de ¿quién es Jesús? Porque siento que el que me han presentado no es. Esto lo escuché en una homilía, no estoy muy seguro si eso que dijo el cura es verdad. ¿Tú qué piensas? Esto lo leí en el diario de mi país, de mi ciudad, sobre tal cosa del Evangelio. ¿Tú qué opinas? Entonces como que también hay unas preguntas que en la base siguen siendo las esenciales y fundamentales, pero ya con diferentes mediaciones y contextos, digamos, ¿no? Eso es lo que me pasa, digamos, a mí. ¿Por qué Francisco dice tal cosa? Sí. Bueno, de por qué Francisco hace o no hace, hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Sí. Bueno, les queremos agradecer que hayan venido acá al piso. Agus, ¿cómo te encuentran en las redes? @ Hablemos de Teología. Ahí lo encuentran y bueno, ahí publica siempre cosas recontra interesantes, así que y te pueden preguntar también. Sí, claro. Así que él responde. Juanpi, ¿cómo te encuentran a vos? Juanpi también lo encuentran. Yo soy el padre Juanpi, así Muy con bien. MP para seguir las reglas ortográficas. MP. En Instagram Juanpi. y en TikTok, ¿no? Y en TikTok. TikTok no estoy manejando mucho porque me Bueno, pero te demanda pueden un seguir tiempo igual. que... Pero hay ya contenido subido y todo. Lo que más manejo es la parte de Instagram, padre Juanpi, y los martes son martes de preguntas. No saben lo fundamental, y son estas preguntas, ¿eh? Sí. ¿Quién es Jesús? Y muchas veces va pasando eso de otros lugares que le dijeron tal cosa, entonces buscan otra respuesta. Muchas veces buscamos una respuesta que nos convenga más, Convenga ¿no? más. Y eso también pasa. Marcos, ¿cómo te encuentran? @ soy Marcos Salas, en todos lados estoy, ahí Bien. me encuentran. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Buen fin de semana largo. Y espero que te lleve a buenos lugares, Agustín. Vamos a eso. Ahora Esperemos. con la boca, parece. Ah, bien, arrancás bien. Muy bien. No Bueno, está bueno. lindo, pero bueno. ¿Eh? Está linda Boca. ¿Por qué decís que no? Porque él es de River. Ah, es de River, por eso, claro, es verdad. Algo más tenía que tener. ¿No? Bueno. Soy argentina. Agustín Claro. Podestá, Juan Pablo Rossetti y Marcos Sala aquí en el aire de Yo Quiero Verte.